Estamos iniciando una nueva serie de estudios que estamos llamando autoridad espiritual. Y vamos a tratar con este tema que es confuso para muchas personas. Mucha gente lo haya confuso y supongo que se debe a las grandes variedades, las diferentes maneras en que se ejerce la autoridad en la iglesia alrededor del mundo. Y muchas veces tenemos que regresar al modelo bíblico y descubrir qué es lo que Dios planeaba desde el principio. Y es algo muy triste de decir, de reconocer, pero mucha gente ha abusado de la autoridad, mucha gente ha abusado de la autoridad y se ponen defensivos cuando se habla del tema, la autoridad. Y en esta lección que voy a compartir con ustedes hablaremos sobre la parábola del hijo pródigo, y esto es padres reacios e hijos rebeldes. Por supuesto, en esta historia en especial no encontramos al padre reacio. Este es un buen padre, él ciertamente hizo todo lo que pudo, y esta es más una ilustración del hijo rebelde, o hijos, mejor dicho, usemos el plural. Pero yo veo muchas veces en nuestra cultura hoy que sí que hay quienes no quieren tomar las responsabilidades que Dios les ha encomendado, son reacios y por eso padres reacios e hijos rebeldes. Y vamos a ver esta historia desde el punto de vista de la autoridad y cómo debería funcionar la autoridad en la familia y en la familia espiritual, que es la iglesia. Y por supuesto, esta es una de las historias más famosas que Jesús contó, la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, leamos nuestro pasaje desde el versículo 11. Evangelio de Lucas capítulo 15 a partir del verso 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora vamos a hacer una pausa aquí porque la mayoría estamos familiarizados con esta historia, es una de las más populares. Es una de las parábolas más famosas, pero lo que queremos enfatizar y lo que veo en esta historia sobre el hijo menor es que vemos a un hijo rebelde, que es el hijo pródigo, que termina extrañando muchísimo su hogar. Creyó que estaba saliéndose de la autoridad, pero descubrió que la autoridad del mundo es terrible comparado con la autoridad que su padre ejercía sobre su vida. Y luego no solo tenemos al hijo extrañando su hogar, sino que también está el padre extrañando a su hijo. Eso es algo bastante obvio cuando en esta historia vemos a este anciano sentándose junto a la ventana o a la puerta esperando a que su hijo regresara. Lo esperaba. Entonces ambos extrañan algo. Y al ver esta historia nos damos cuenta de que los padres se relacionan con los hijos porque ellos también fueron niños alguna vez y ahora han crecido, pero ellos también fueron niños y ellos pueden verse a sí mismos en la vida del niño, la vida de su hijo. Pero por otro lado, los padres son capaces de ver a los niños y ver a un hombre, porque, como ya dijimos, alguna vez fueron jóvenes, y pueden ver que este niño tiene el potencial de convertirse en un padre. Y esto demuestra la necesidad de los padres espirituales y la autoridad espiritual que hace falta en nuestra vida para alcanzar la madurez. Y este es un principio que yo he creído durante años. Todo se levanta y cae con el liderazgo. Y eso es cierto no solo en el hogar, también es cierto en la iglesia y es cierto en la nación. Todo se levanta y todo cae con el liderazgo. Y todo esto se remonta a los líderes espirituales en la iglesia. Y me doy cuenta de que muchos de los más grandes problemas que hay en la iglesia vienen por quienes lideran a la iglesia. Y muchas veces porque no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, no sabemos las respuestas y a veces solo estamos tambaleando y titubeando. Y esto se transfiere a la familia muchas veces. Se transmite también a la iglesia. Entonces, enfatizo este punto de los padres reacios porque
Veo a muchos padres que se rehúsan a tomar la responsabilidad de entrenar a sus hijos, y esto lo veo mucho en la iglesia. Veo a muchos padres que simplemente están ahí parados, porque no quieren involucrarse en las vidas de las personas que están a su cargo, y lo entiendo, puede ser algo feo. Puede representar una gran carga, puede representar algo que te haga llorar de vez en cuando. Sin embargo, si queremos que la gente alcance la madurez, tendrán que tener padres que les ayuden. Y por supuesto, en esta historia, que es un ejemplo clásico de los hijos rebeldes. Y hay hijos que simplemente no reconocen los beneficios que vienen cuando se someten a un buen padre. Si tienes un buen padre, tienes que darle las gracias a Dios todos los días. Y no digo que los padres sean perfectos. Claro que no, son gente como todos los demás. Pero si tienes a un buen padre, tienes que agradecerle a Dios por eso y voluntariamente someterte, porque habrá muchos más beneficios que llegarán a tu vida y habrá más beneficios que problemas, simplemente porque los padres no son perfectos. Y este no es un problema nuevo, es un problema que se ha visto durante siglos y seguramente me atrevería a decir que desde Adán y Eva. Podemos ver una ilustración de este problema, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla al respecto en Primera de Corintios capítulo 4 versos 15 y 16. Pablo dice, de hecho, aunque tuvieran miles de tutores o instructores en Cristo, padres sí que no tienen, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y la razón por la que Pablo puede decir esto es porque él sigue a Cristo. De hecho, en algún otro pasaje de la Escritura él lo establece. Seguidme a mí así como yo sigo a Cristo. Y este es un excelente consejo. De nuevo, Pablo no era perfecto. Estoy seguro que Pablo cometió errores. Sin embargo, Pablo era un buen padre. Y él está diciendo, voy a dar lo mejor de mí para poner un buen ejemplo para ustedes. Entonces, imítenme a mí. Eso hacen los buenos padres. No ejercen liderazgo solo diciendo, haz lo que te digo. No, ellos lideran diciendo, yo te he puesto un buen ejemplo. Haz lo que yo te he mostrado que hay que hacer. Y la tragedia en la iglesia moderna es que hay muchos cristianos que creen que el ministerio apostólico ya no existe. De hecho, esa es la posición doctrinal oficial de muchas distintas denominaciones y organizaciones, que hoy no existe tal cosa como apóstoles o profetas. Y esta es una manera muy conveniente para que ellos establezcan orden a través de su organización. Esa se vuelve la base de la autoridad para ellos. Yo creo que esa es una base terrible y a medida que veamos estas lecciones, espero darme a entender en el por qué digo lo que estoy diciendo. Yo pienso que un mejor modelo que la organización es un buen padre o madre espiritual que pueda poner ese ejemplo y ese modelo para nosotros. Hay un buen versículo de la Escritura en el que Pablo dice algo muy importante en Primera de Corintios 12:28. Pablo dice, en la iglesia Dios ha puesto, y notemos bien las palabras con las que abre el verso, en la iglesia. Seguimos siendo parte de eso. En la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Y continúa enlistando diferentes dones. Pero notémoslo. Eso es suficiente para desmontar la teoría de que no hay apóstoles o profetas en la iglesia, porque si no cuentas a los apóstoles y profetas, también hay que dejar de contar a los maestros. Y no estamos hablando de múltiples pasajes, todo está en el mismo concepto, en el mismo versículo, donde habla sobre apóstoles y profetas y menciona maestros. Y sabemos que tenemos maestros el día de hoy. Es exactamente lo que estoy haciendo ahora, enseñar. Entonces, no puedes descartar a los apóstoles y profetas, a menos que también descartes a los maestros. Entonces, este único pasaje desmantela la teoría. Y la razón por la que tenemos problemas con los apóstoles y profetas
es porque hemos visto el abuso que viene de ese tipo de autoridad y ese tipo de ministerio. Y lo he visto yo mismo. Y puedo recordar cuando Dios empezó a tratar conmigo personalmente sobre llegar a ser un apóstol, porque yo no quería tener nada que ver con esta palabra, no me interesaba. O cuando alguien me llamaba así, yo me retiraba de eso, me hacía sentir mal. Y la razón de todo esto es el abuso que yo había visto, como lo dijimos al principio de esta lección, el abuso. Entonces llegué a la conclusión, no es que Dios no designe apóstoles y profetas, es que nosotros no les reconocemos por quienes son. Y creo que hemos sido nosotros quienes hemos perdido por esa misma posición. Ahora hay 5 puntos diferentes de esta historia que quiero compartir para hablar sobre la autoridad espiritual y los padres. En primer lugar, tenemos que reconocerlos. Reconocerlos. Esto lo obtenemos del verso 20, Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Habla, por supuesto, del hijo pródigo. Y sigue diciendo, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ahora, la verdad básica es que cualquier persona puede ver quiénes somos hoy, pero un padre ve nuestro potencial. Cualquiera puede ver que este muchacho estuvo con los cerdos. Es decir, es bastante notorio para cualquiera porque huele a cerdo. Y bueno, está bastante sucio, está bastante desaliñado. Y a pesar de esto, el padre no ve a un sirviente. El padre reconoce a un hijo. Cuando lo vio a lo lejos, había algo en esa silueta, en esa figura. Este camina como mi hijo, este se parece a mi hijo, espérate, ese es mi hijo. Y es tan conmovedor ver a este anciano salir corriendo a toda velocidad para ver a su hijo. Y reconoce al muchacho, pero el muchacho reconoce al padre. Pero la pregunta es, ¿cómo reconocemos al padre o cómo reconocemos al hijo? Básicamente se remonta a lo que llamamos el ADN espiritual. El ADN espiritual. Este ADN espiritual es muy similar al ADN natural. De hecho, cuando Dios se comunica con nosotros nos da este tipo de ejemplos. En lo natural recibes 23 cromosomas de tu padre y 23 cromosomas de tu madre. Y en conjunto estos 46 cromosomas van a definir quién eres en lo natural. Y esto es lo mismo en lo espiritual. Es lo mismo. Por esto Pablo le dice a la iglesia en Corinto, yo soy su padre porque yo los he engendrado en el Evangelio. Fui yo quien los trajo a Cristo. Fui yo quien les ayudó a recibir la vida eterna en Dios. Y es lo mismo en lo espiritual. Tiene que existir una relación, tiene que existir una conexión, tiene que existir algo que te conecte con ellos, algo que puedan compartir, algo en común. Y no me quiero pasar la lección entera hablando sobre el ADN, pero es así como podemos reconocerlos. El segundo punto que quiero destacar es que debes recibirlos, recibirlos. Y es sencillo para nosotros decir, qué bueno que lo recibió de vuelta, qué bueno por él. Si hubiera sido alguno de nosotros, seguramente querrías evitarlo porque este muchacho huele horrible, seguramente te taparías la nariz. No puedes creer lo mal que se ve este muchacho. Pero el padre lo recibió. Ahora, mientras el hijo corre hacia el padre, el hijo le dice lo siguiente en los versículos 21 y 22. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y esto es algo que él ha estado practicando antes de llegar con su padre. Es un discurso de confesión. Está preparándose para decirle a su padre cuán terrible fue su error. Pero veamos qué fue lo que ocurrió. Veamos lo que el padre le dice a los siervos. Notemos que se da la vuelta y habla con los siervos, no con el hijo. Pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es decir, lo que pasa aquí es que el padre interrumpe
el discurso de confesión del hijo. El hijo está ahí diciendo, ya no soy digno de que se me llame hijo tuyo, merezco estar entre los siervos. Hazme uno de tus siervos. Pero el padre no iba a permitir nada de esto. Él no estaba recibiendo a un sirviente, él estaba recibiendo a su hijo. Y eso es bastante importante, porque lo que nosotros reconocemos y abrazamos determinará lo que recibimos. ¿Qué fue lo que recibió el padre? Recibió a un hijo de vuelta a casa ese día, no a un siervo, porque eso es lo que él vio. Veamos ahora otra ilustración. En Mateo capítulo 11, Jesús pasa un buen tiempo hablando de Juan el Bautista. Y esto es porque Juan envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Mesías o espero a alguien más? Y luego, ya cuando se fueron, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y les hace una pregunta sobre Juan el Bautista. Les pregunta, ¿qué fue lo que salieron a ver al desierto? Esa es una muy buena pregunta. Jesús era un experto en hacer las preguntas correctas. Jesús les pregunta, ¿qué fue lo que salieron a ver al desierto? La verdad es que algunas personas solo vieron a un hombre vestido con pieles. Eso fue lo único que vieron y es de lo único que hablan, de la ropa de Juan. Y eso me recuerda a algunas personas de la iglesia que solo vienen a ver lo que alguien está usando, ¿sabes? O solo hablan de lo que él comía. Algunos veían a un hombre loco. Decían, este hombre está loco, ¿por qué lo escuchan? Y mucha gente veía a un profeta, eso es lo que ellos veían. Entonces escuchan sus palabras como palabras proféticas. Pero escucha lo que Jesús dice, y esto está en Mateo 11:14. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Y a lo que Jesús hace referencia es a una profecía hecha por el profeta Malaquías sobre el regreso de Elías. Y esa es la misma escritura que se le citó a Zacarías en Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel le dijo al sumo sacerdote, Zacarías, tu hijo, Juan, llámenlo Juan, él va a ser quien vaya delante del Mesías para presentar al Mesías y volver los corazones de los hijos hacia los padres. Notemos lo que dijo Jesús. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Solamente Jesús vio a Elías. Otros vieron a Juan el Bautista, otros a un profeta, otros vieron a un hombre vestido en pieles, pero lo que tú ves y lo que tú abrazas va a determinar lo que recibes. Y como Jesús vio a Elías, él recibió la unción del Espíritu Santo, porque la autoridad y la unción fluyen desde la sumisión. Entonces, cuando Jesús se somete a sí mismo a Juan el Bautista por ese Espíritu, ya que él lo vio como Elías, él recibió el bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y permaneció sobre él. Entonces el principio está ahí. Lo que tú ves va a determinar lo que recibes. Ahora, el tercer punto del que quiero hablar es lo que yo llamo restaurarlos. Restaurarlos. En Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Notemos lo que está haciendo el padre. Está tomando de sus propios recursos para invertir en el hijo pródigo y así restaurarlo. Los padres tienen que usar sus recursos con sabiduría para restaurar a los hijos. Alguien tendrá que pagar por esa nueva túnica, alguien tendrá que pagar por el gran banquete. No puede haber fiesta si nadie paga por ella, porque se requiere de los padres espirituales para poder traer la restauración, porque ellos tienen los recursos para hacerlo.
El hijo pródigo nunca habría regresado ni se habría sometido a su hermano mayor. Y cuando vemos al hermano mayor, entendemos por qué. Tenía una actitud horrible. Y sí, los hermanos mayores pueden ser así, pero sabía que el padre lo recibiría. Por otro lado, el hermano mayor nunca hubiera dado los recursos para restaurar a su hermano pródigo. Él jamás lo habría hecho. Se requiere de padres para hacerlo, los espiritualmente maduros. Entonces, si va a haber restauración, alguien tendrá que estar dispuesto a pagar el precio de hacerlo. Y se requiere de un padre para lograrlo. Ahora, el cuarto punto del que quiero hablar. Este cuarto punto es lo que yo llamo gózate con ellos. Gózate con ellos. El Padre reconoce que este es un tiempo para celebrar. En Lucas capítulo 15, versos 23 y 24, el Padre dice, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Gózate con ellos, notémoslo. ¿Qué ha hecho este muchacho para merecer la celebración? Nada, excepto regresar a casa. No ha habido tiempo de probar su actitud. Pero esto es lo que hacen los padres. Los padres siempre están buscando estas cositas, estos cambios positivos, en espíritu, en actitud, que puedan ser celebrados. Algo que he visto por muchos años es que la gente habla. Así que muéstrales cosas buenas de las que puedan hablar. No tiene que ser algo enorme, puede ser algo pequeño. Lo único que ha hecho el pródigo es volver a casa. Claro, huele a puerco, pero ha vuelto a casa. Entonces el padre dice, vamos a celebrarlo. Gocémonos en eso. Y hay que decir que los padres no toman una actitud de, vamos a esperar a ver qué tal se comporta. Recuerdo que un pastor me dijo una vez, yo no bautizo a nadie hasta 6 meses después de que hayan entregado su vida a Cristo, porque hay que esperar a ver cómo se comportan. Y le dije, no, 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 espérame un momento. El bautismo en agua no se diseñó para ser una prueba de tu salvación. Se diseñó para ser un testimonio de tu salvación. Eso es lo que es. Decir yo he puesto mi fe en Cristo Jesús no significa que sabes cómo vivir una vida espiritual o que eres un creyente maduro. No, no. Es un testimonio. Y eso es lo que está haciendo el Padre. Él dice, mi hijo ha vuelto. Está vivo, lo recibí sano y salvo. Vamos a celebrar. Y la verdad es que es su confianza en los hijos espirituales, hijos e hijas, lo que les ayuda a crecer. Es la confianza que tienen en ellos, porque dicen, yo veo algo en ti, veo a Dios obrando en tu vida. Y los padres saben hacerlo. Y recuerda, cuando digo padres me refiero a padres y a madres también. Ellos saben sacar a relucir lo mejor de ti y hacer que tu postura sea correcta y que seas un poco mejor, que te comportes un poco mejor, que seas más amable. Y esto es el celebrar lo que están haciendo bien. Ahora, el quinto punto del que quiero hablar. Y este quinto punto es lo que llamo reconcílialos. Reconcílialos. Lo cierto es que no a todos les va a dar gusto ver que el hijo pródigo ha regresado. No a todos les va a dar gusto que los padres restauren a sus hijos. De hecho, en esta misma historia vemos que el hermano mayor piensa, la fiesta debería ser para mí, ¿por qué hacen una fiesta para este? Entonces no a todos les va a alegrar el caso. El hermano mayor se enoja, se irrita, porque el padre tiene una celebración. Y así lo registra la escritura en Lucas capítulo 15, versos 27 y 28. Uno de los siervos le dice al hermano mayor, ha llegado tu hermano y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Notémoslo, el padre está reconciliando a los dos muchachos.
y está haciendo que vuelvan a estar juntos. Y esto requiere de madurez. Y los padres, buenos padres, van a hacer uso de su autoridad para producir armonía en el hogar. Usan su autoridad no para abusar, no, eso es un pésimo uso de la autoridad. Usan la autoridad para producir una atmósfera segura, una atmósfera de paz, donde puedan reconciliarse, donde puedan estar juntos. El problema aquí es que tenemos a un hermano mayor que ama la granja, ama el campo, y tenemos a un hijo menor que ama la herencia y ama el dinero, ama las finanzas. Pero el padre cierra la brecha y es porque ama a su familia. Y él entiende que lo grandioso no es la herencia, que lo grandioso no es la granja, lo grandioso es la familia. ¿Y qué es lo que hacen los padres? Los padres arriesgarán su reputación para hacer lo correcto. En Lucas capítulo 15, al final de este capítulo, versos 31 y 32, leemos lo siguiente. Este es el padre hablando con el hijo mayor. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos, nota estas palabras, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Ahora, la importancia de este versículo destaca la necesidad que tenemos de pedir consejo de gente que tenga mayor madurez espiritual. Alguien que tenga mayor madurez espiritual que la nuestra, porque se requiere de padres. Padres que ayuden a sus hijos a alcanzar su potencial. La verdad es que los padres necesitan hijos tanto como los hijos necesitan a los padres. Así que espero que esta historia nos ayude a reconocer la necesidad que tenemos de padres espirituales y de autoridad espiritual piadosa.